chicos, les reitero la bienvenida. Continuamos con nuestro segundo podcast correspondiente al curso de Comu 3 en la parte de lectura veloz. Ya en el primer audio pudimos ver cuáles son los tipos de lectura, cuál ha sido la fórmula o proceso en el cual nosotros hemos aprendido a leer, entre otras cosas. Ahora vamos a entrar un poco más a profundidad en relación a la lectura veloz y son, por ejemplo, los factores mecánicos y no mecánicos. Ambos van a estar siempre presentes al momento de nuestra clase, sobre todo en la parte aplicativa, cuando nosotros podamos leer. Se dice que los factores mecánicos son aquellos que están presentes en el proceso de la lectura, pero que de alguna u otra forma pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que los estamos realizando. El primer factor mecánico es el punto de fijación. Recordemos, como vimos en las diapositivas, entendemos por punto de fijación, y para hacerlo de manera práctica, es ese pequeño punto o X que se coloca en la parte superior y central de la palabra. ¿Por qué va en esa parte? Porque nos ayuda a trabajar nuestra visión central y posteriormente trabajar nuestra visión periférica. El salto de ojo es el desplazamiento que se hace de punto a punto, y este salto de ojo entendámoslo como el movimiento que hacen nuestros ojos, movimiento sacádico. Campo visual viene a ser toda la amplitud visual que tenemos nosotros, el ser humano, para poder leer. No olvidemos que nosotros como personas tenemos 180 grados de campo visual. Percepción visual es la forma como ingresa a nosotros la lectura. Es decir, por medio del sentido de la vista, nosotros podemos decodificar la información que está presentada en cualquier tipo de texto. Iluminación, que como les decía, pasa desapercibida. De preferencia, es recomendable hacer una lectura con luz natural. Si trabajamos con lectura artificial, procuremos que ésta sea blanca y que no caiga directamente a nuestros ojos o que la cubramos con alguna parte de nuestro cuerpo, sino que la iluminación esté orientada directamente al texto. Posición del cuerpo. Se recomienda leer siempre sentado, adoptando una posición correcta donde no haya desgaste por parte de las articulaciones, donde no sintamos pesadez, rigidez en el cuello, dolor de espalda, entre otras cosas. Y distancia y posición del libro. Lo ideal es que nuestro libro esté a una distancia de 30 centímetros en un ángulo de 45. Los factores no mecánicos, el aumento de la comprensión es lo que de alguna u otra forma se va a ir adquiriendo a lo largo de cada una de nuestras clases. Es un aumento paulatino y considerable de la comprensión del texto. El curso de pensamiento tiene que ver con las ideas que vamos a ir encontrando dentro de las lecturas, cómo estas están reunidas y sobre todo cómo éstas se conectan por medio de elementos o palabras de avance, detención o retroceso, que eso lo iremos viendo más adelante en clases siguientes. Vocabulario, además está decir que cuando uno lee enriquece su vocabulario, pero vamos a partir de algunas estrategias para poder identificar o tener una noción aproximada del significado de una palabra. Unidad de pensamiento, que está vinculada a un tipo de lectura propia de nosotros los lectores veloces, es decir, donde ya no vamos a tener que leer por sílabas, sino vamos a leer por unidad de pensamiento, y al leer de esta forma nuestro campo visual se amplía progresivamente. Adaptabilidad, ya que nosotros leemos textos de diferente índole, textos académicos, textos de trabajo, en fin, diversos tipos, y lo ideal es que aplicando la técnica de lectura veloz nosotros podamos leer cualquier temática a una velocidad adecuada sin descuidar nuestra comprensión. La diferencia entre el lector común y el lector veloz, esto radica en tanto el punto de fijación, el salto de ojo y la velocidad que aplican cada uno de ellos. El lector común es, por ejemplo,
aquel que lee de manera silábica, porque recordemos los tipos de lectura o los métodos de enseñanza de la lectura. Habíamos hablado sobre la lectura silábica, algunos también la llaman tubular. ¿Por qué? Porque solamente nuestro campo visual permite captar las sílabas y es lo que posteriormente nosotros vamos a leer. Al leer de manera silábica o tubular, nuestros puntos de fijación son más y a su vez nuestro salto de ojo también, o sea, hacemos un doble esfuerzo al momento de la lectura. Y nuestro campo visual de los 180 grados que poseemos solamente es de 20 grados. En cambio, el lector veloz también va a utilizar los mismos factores, punto de fijación y salto de ojo, pero de manera distinta. ¿Por qué? Porque va a mermar, ya que este lector no está leyendo de manera silábica ni tubular, simplemente está leyendo por unidad de pensamiento, que son pequeños bloques que poseen sentido. Esto a su vez hace que nuestro campo visual se amplíe y ya no estamos utilizando 20 grados como mínimo, sino 60 grados aproximadamente. Ahora nos preguntaremos por qué el punto de fijación se coloca en la parte superior y no en la parte inferior, porque la peculiaridad de nuestra escritura justamente nos da esa ayuda. Si nosotros colocamos el punto de fijación en la parte superior, significaría que tendríamos que omitir la parte inferior, y si no utilizamos la parte inferior de las letras que conforman dicha palabra, nuestro cerebro es tan maravilloso que puede complementar la información. Nosotros en nuestro libro de lectura veloz 1 tenemos una serie de ejercicios. Lo ideal es que esto lo trabajemos de manera física, o sea, de que tengamos el libro impreso, o en su defecto podamos trabajar con algunas otras herramientas, como son algunas aplicaciones que en clase, por ejemplo, se las comentaré. Entonces, esta sería la parte final de nuestro podcast relacionado a Comunicación 3 en la parte de lectura veloz. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias, chicos, un abrazo, cuídense.